Bueno, continuamos entonces hablando de captura de observación directa y les estaba comentando que el otro aspecto importante entonces para manejar este método era lo que era la identificación de las huellas, ¿no? Que es otro método muy válido para hacer ese tipo de identificación. Entonces, yo puedo valerme de observación directa, pero también haciendo lo que es la observación de huellas, algunas señales que yo puedo generar a través de la observación, ¿sí? Digamos que algunas especies de reptiles dejan las huellas características cuando se desplazan. Generalmente los reptiles apoyan el cuerpo, arrastran su tronco, ¿sí? Entonces, por eso es que herpetología significa herpetos, animal que arrastra su cuerpo. Logos, el estudio de los animales que arrastran su cuerpo. Eso significa herpetología. Entonces, yo puedo observar el rastro característico que ellos dejan en el suelo cuando se desplacen, ¿sí? Esos rastros pueden ser utilizados para, por ejemplo, hablar de la ocurrencia de las especies en un área determinada, ¿sí? Este procedimiento también, que les digo, aporta información sobre la especie y el hábitat empleado. Sin embargo, no proporciona un estimado preciso de lo que sería la abundancia y puede ser además, digamos, afectado por vientos y precipitaciones, ¿sí? Entonces, cuando yo observo huellas y señales y llovió, pues hasta ahí llegaron. Por eso cuando les decía, no sé si a ustedes o a todos mis grupos, pero algunos les mencionaba que cuando hacemos trampa de huellas, una de las medidas es que podamos proteger ante una lluvia o ante el viento para que no se vaya a borrar ese registro. Es bien importante. Otro de los elementos es que nosotros estemos pendientes, que en la captura de observación directa miremos lo que tiene que ver con el brillo de los ojos. Las pupilas de algunos herpetos son iridiscentes, ¿sí? Entonces, algunas especies, como es el caso, por ejemplo, de caimanes, ¿verdad? Algunos anfibios, reflejan la luz de una manera característica cuando usted alumbra con su linterna. Entonces, las pupilas son iridiscentes y usted los logra observar, ¿sí? Y eso, pues, digamos que no proporciona un estimado preciso de lo que sería la abundancia y puede ser además afectado porque a veces uno pueda confundir el brillo de eso con el brillo de pronto de otros animales. Entonces hay que tener como cierta precisión. Y finalmente otra herramienta o otro elemento de colecta para la captura de observación directa es que uno pueda mirar o analizar algunos heces fecales de los animales, ¿sí? Entonces la presencia de heces es importante. Digamos que el análisis fecal provee o arroja información sobre la dieta de los anfibios y los reptiles, si es que se estuviera analizando eso. Y eso nos puede permitir saber si el animal es carnívoro, es herbívoro, etc. O sea, nos sirve también para para determinar ciertos hábitos alimenticios de estos animales. Ya hemos hablado entonces de una captura, dentro de esos dos métodos que mencionamos, una captura de observación directa, pero así como hablamos de este método activo, hemos mencionado que existe un método de captura y observación indirecta que pues ya sería un método pasivo, ¿sí? Digamos que generalmente, así como otros métodos, se les conoce como métodos pasivos de muestreo, ¿no? Pero así que se conozca, se les conoce como métodos de trampeo y lo pueden encontrar en otros libros como métodos de trampeo o métodos pasivos o captura y observación indirecta, cual implica es que nosotros pongamos unas trampas allí y esperemos y estemos revisando con cierta frecuencia, ¿no? Para que estos animales pues no se vayan a morir. Digamos que estos métodos fueron diseñados de acuerdo a algunas características particulares de ciertos anfibios y reptiles, y muchos de ellos consisten en adaptaciones técnicas empleadas para el estudio de otros grupos animales. Por ejemplo, las trampas Sherman también, así como capturan mamíferos, también me pueden servir para capturar algunos anfibios, ¿sí?
Entonces por eso es que algunos métodos son adaptados. Dentro de las trampas que vamos a estudiar e incluso que vamos a manejar nosotros en campo, hablamos de las trampas de embudo, las funnel traps, trampas de caída, pitfall traps, y digamos que hay otras trampas como las trampas que utilizan CEOs y las trampas que son las trampas Balchatri, que son trampas que se utilizan por ejemplo para Chelonia, Testudines, que son las mismas tortugas. Hablemos un poquito de las funnel traps o las trampas de embudo. Digamos que las trampas consisten en una malla que está soportada por ciertos anillos con aluminio y un mecanismo de cierre similar a una nasa. Ya les muestro una de estas trampas. Entonces miren, por ejemplo, aquí aparece una funnel trap, ¿sí? Entonces ella tiene una apertura, tiene unos anillos metálicos y tiene incluso un gancho de cierre. Ahí la están viendo, ¿sí? Se parece mucho a una nasa de pesca, como les decía. Si uno mira la nasa, se parece muchísimo a eso. Digamos que este método de utilizar este tipo de trampas, las funnel traps, es efectivo en aguas someras, por ejemplo, para capturar ciertos anfibios, y debe ser revisado frecuentemente para evitar que el animal muera durante la captura, ¿no? Las trampas de este tipo prácticamente se han empleado así con cierta frecuencia, ¿no? Para capturar anfibios terrestres y semiacuáticos, lagartos e incluso muchas serpientes también llegan al sitio y colocan allí sus huevos. Entonces es una trampa prácticamente muy importante. En estas trampas también, en el interior de la trampa, yo puedo utilizar por ejemplo ciertos atrayentes, ciertos cebos. También es muy funcional. El otro tipo de trampas entonces que yo puedo utilizar con el método de captura y observación indirecta son las trampas de caída, que son las pitfall traps. La trampa de caída, por ejemplo, es uno de los métodos que más se utilizan para la captura de anfibios y reptiles, y nosotros lo vamos a hacer. Aquí tengo yo un gráfico y aquí ustedes pueden ver cómo aparecen unas trampas de caída, ¿sí? Y acá hay unas, mire, esto es una funnel traps y estos son trampas de caída. Ahí se ve cómo aquí aparece uno de los baldes que les estoy pidiendo, aquí está el otro. Son importantes. Generalmente el método involucra la colocación de un recipiente cilíndrico, que sería este, ¿sí?, debajo del agua o así a ras del suelo. El tamaño y la forma de ese recipiente dependerá, por ejemplo, de las especies que queramos mostrar, del tamaño, ¿no? Para capturar tortugas se pueden emplear trampas, por ejemplo, de caída que están flotando, ¿sí? En algunas ocasiones puede colocárseles algún cebo, también para que los animales lleguen. Perdón. Digamos que las trampas de caída uno los puede colocar a lo largo del transecto o lo puede hacer sistemático colocándolo, por ejemplo, por cuadrantes. Uno puede ir cuadrando algunos cuadrantes. Ahora hay que tener en cuenta que cuando uno coloca este tipo de trampas puede presentarse mortalidad. Y para reducir esa mortalidad, digamos que nosotros tenemos que revisar las trampas lo más frecuente que nos sea posible. Por ejemplo, cada 24 horas estar revisando. La mortalidad debido a la exposición solar puede ser, por ejemplo, reducido cuando uno coloca en las trampas, las puede colocar en sitios sombreados, o puede cubrir estas trampas, ¿verdad?, de alguna manera, haciéndole un pequeño techo, o colocándole a las trampas, digamos que cierta cantidad de suelo o hojarasca en el fondo de la trampa, pues para que se genere cierta humedad, ¿cierto? Y además esas precauciones pueden reducir la posibilidad de que otros animales como predadores pues se vayan a comer nuestro muestreo. Digamos que estos sistemas de pitfall traps pueden ser utilizados donde nosotros coloquemos una solución preservante. Digamos que la más utilizada, vamos a ver
más adelante en la presentación, que es la formalina, ¿no? Al 10%, y a esa formalina al 10% se le adicionamos borato de sodio para que pues no se descalcifiquen las muestras, ¿no? Y la cantidad pues va a ser variable, de formalina más borato, dependiendo del tamaño del animal, entonces, que uno debe aplicar en estos recipientes. También existen otras trampas, entonces, como les mencionaba, también para captura indirecta, que son las cebadas y las trampas Balchatri. Digamos que las trampas cebadas frecuentemente son usadas para el censo de pequeños mamíferos, pero también pueden ser empleadas para colectar grandes lagartos, algunas ranas y algunos sapos. Yo los puedo utilizar, los cebo, lo que yo les decía. No son métodos únicos. Por ejemplo, uno frecuentemente obtiene algunos anuros de los géneros bufo, ¿sí? Que es el sapo común, ese verrugoso que ustedes encuentran, y las lectodáctiles, que caen en trampas Sherman que están diseñadas para pequeños mamíferos. Uno los puede ver ahí que caigan, ¿sí? Algunas obras desarrolladas, por ejemplo, por la actividad antrópica o la actividad humana, digamos un embalse, puede ser un sitio muy valioso para que muchos animales como los anfibios estén allí, y actúan prácticamente como algunas trampas allí generadas artificialmente. Y este tipo de trampas, las Balchatri, son unas trampas especiales que la utilizan para capturar tortugas. Las trampas consisten en un enrejado que prácticamente puede tener una base asegurada con alambres, y van sujetos a una serie de lazos corredizos que están hechos con nylon para pescar. Y al ser colocadas sobre el suelo, por ejemplo, en aquellas zonas donde las tortugas realizan los baños, actúan eficientemente porque estas quedan enredadas y sujetas por el nylon, ¿sí? Entonces el animal queda ahí, mejor dicho, que no se puede mover, y hay que retirarlo. Sin embargo, cualquiera de estos métodos que utilicemos, ¿sí? Ya sea la captura u observación directa o indirecta, ya hemos hablado de los métodos, hay algo importante que es el registro de los datos. Bien importante. Y digamos que las dos herramientas más importantes para eso serían llevar algunas plantillas donde nosotros pues previamente hemos diseñado los datos que necesitamos, y las libretas de campo, que es lo que les digo, que ustedes deben apuntar absolutamente todo, porque esas libretas de campo son las que le van a dar la fidelidad a los datos que nosotros estemos tomando en campo. Entonces, tener las plantillas y tener esas libretas, pero las plantillas digamos para obtener cierta información que nosotros queremos. Digamos que la captura de esos ejemplares con una adecuada identificación del individuo nos permite obtener medidas biométricas o condiciones ecológicas importantes, ¿no? Entonces, por eso, una vez nosotros hemos manejado eso, podemos obtener unas medidas importantes como el largo total, la longitud cabeza-ano, que se mide con un calibrador, el peso del animal, podemos sexarlo, ¿sí? Por ejemplo, en anfibios, el sexaje se da a través del movimiento suave. Uno agarra el anfibio a través del hueso gomeriano, lo sacude suavemente, y si croa es macho, si no pues las hembras no lo hacen, el canto lo generan los machos. En algunos reptiles, como por ejemplo las iguanas, los escamados, usted hace una presión suave sobre la zona de la cloaca y se vierten los semipenes, que sería una manera también de sexar. Se mira la condición reproductiva del animal. Cuando uno los atrapa, pues mirar los colores de coloración, eso hay que describir, los patrones, número de escamas cefálicas, por ejemplo, a nivel de ofidios o las mismas serpientes, y la forma de los semipenes, que pues se considera un carácter importante a nivel de taxonomía, y eso hay que hacerlo. Digamos que hay métodos de muestreo que uno utiliza que permiten lo que es la captura
liberación y recaptura, ¿sí? Y existe una amplia variedad de técnicas de marcaje, incluyendo algunas que son muy sofisticadas, por ejemplo, como el corte de los dedos, ¿sí? La colocación de anillos, por ejemplo, con placas numeradas, corte y marcaje de algunas escamas, qué sé yo, pintura, ¿sí? E incluso el uso de algunos dispositivos de radiotelemetría, que entonces prácticamente me permite determinar los desplazamientos y la actividad que tienen esos animales. Eso también es muy válido, pero obviamente estamos hablando ya de incurrir o generar ciertos costos en ese tipo de muestreo. Bien, quiero que analicemos lo siguiente. Entonces, hay diferentes tipos de trampa, muchachos. Por ejemplo, dentro de lo que es la captura indirecta, también existen algunas trampas, por ejemplo, para tortugas, que son las trampas de aros, ¿sí? Donde el animal entra, una vez cae, entra por este aro, entonces ya se le hace difícil superar prácticamente esta inclinación que tiene la trampa y ahí quedan atrapadas. Ya hablamos de los lazos corredizos, algunos sujetadores para pequeños reptiles. Ustedes ven que tiene, digamos, como unos dedos, algo así, esto que está acá. Y además de eso tiene una resortera acá, que lo que hace uno es alar. Entonces usted coloca al animal y jala, y entonces esto cierra y atrapa al animal. Pero también lo que les decía en clase, fíjense cómo acá hay una forma segura de atrapar un pequeño lagarto, ¿sí? Para monitoreo. Entonces fíjense que ella, muy alegre, sostiene el animal por la cola y sostiene al animal en la parte, digamos, de la base de la cabeza, lo que para nosotros vendría siendo el cuello. Si ella llega a agarrarla por esta parte, pues se puede ganar una aruñada tremenda. Incluso algunos reptiles lo infectan a uno. O si solo le agarra la cabeza, pues esta cola pega unos juguetazos impresionantes. Entonces no sería manera muy segura de capturar a este grupo de reptiles. Aquí otra manera entonces es para serpientes, les decía, podemos utilizar las pinzas ofídicas, cualquiera de las dos, ¿cierto? O la funnel tracks, podemos utilizarla, pero también cuando nosotros queremos transportar los animales, existen entonces unos procedimientos seguros donde tomamos las serpientes y las colocamos dentro de unas bolsas, ¿sí? Coloca uno la serpiente, puede sellar la bolsa con una pinza y la transporta. Es más, en la bolsa usted puede echar alguna hojarasca, pero nunca es colgarse esa bolsa y pum, pegársela ahí a la nalga, porque pues gana su mordida, su accidente ofídico. Entonces son bolsas importantes y generalmente son bolsas en telas. Bien, algunas personas que tienen una manipulación muy precisa de, por ejemplo, de serpientes venenosas tipo familia Elápide, ¿sí? Bipíride, pueden a través de unos Erlenmeyers y papel Paraflex hacer que ellas se entierren en su colmillo y empiecen a inyectar el veneno allí para quitar potencialidad en el accidente ofídico. Aquí vemos entonces cómo aparecen un tipo de trampas que ya mencionamos, las funnel tracks. En este caso es el tubo de Wolf. Trampas de cercas. ¿Estas trampas en qué consiste? Uno coloca aquí un cebo, ¿verdad? Entonces puede entrar algún reptil y en el momento que nosotros, que el reptil entra, por ejemplo, a través de este pasillo, tan pronto toca esa cuerda, esto que está sostenido suavemente se desplaza y esta rama ¡fum!, se levanta y atrapa al animal. Con esta trampa hay que tener cuidado, es que hay que revisarla, porque si dejamos el animal expuesto ahí mucho tiempo, el animal se muere, ¿no? Porque él queda prácticamente boca abajo. Bien, otras trampas para anfibios arborícolas, por ejemplo como las ranas sílides, se coloca una red de mallas, se extiende y uno puede sacudir la vegetación y ellas caen allí. Muchas de esos anfibios ahí pues sufren en la caída, ¿no? O algunos, dependiendo del ancho de la red,
se caen al suelo y pues se escapan. Entonces aquí podemos ver lo que pretendo yo que hagamos en la salida de campo y espero que entiendan este esquema. Si ustedes miran acá, aquí abajo, estamos en un transecto y entonces lo que hace uno es, ¿se acuerdan? Yo les pedí unos baldes. Fíjense que nosotros ubicamos los baldes, podemos ubicar varios baldes en el lote, y lo que vamos a generar entonces es unos caminos. En este caso el camino que generamos es este aquí, ¿sí? Ahora miremos esto aquí en el gráfico. Fíjense que aquí hay un balde. Aquí al otro lado, aunque no se ve, está el otro balde, pero le hacen la figurita, ¿cierto? Y entonces excavamos. Esta línea es excavada. Hacemos una excavación como un caminito para que los animales empiecen a caminar y caigan aquí. Ahora, en el transcurso del trayecto podemos colocar unas funnel tracks, ¿sí? O unas trampas de túnel. Si ustedes miran, pues ¿qué es lo que tienen? Unos conos aquí, el animal entra con toda tranquilidad, usted coloca unos cebos y él queda atrapado porque ya después no es capaz de salir porque se genera cierta altura, hay cierta cota, entonces coloca un cono acá y el otro cono allá, o la funnel track. Y otra cosa importante es que nosotros podemos generar entonces unos túneles. Fíjense que acá hay esto y aquí ustedes ven en gris, es como si hubiera una carpa, ¿sí? Haga de cuenta que esto es una carpa, así como está de este lado, está el otro lado allá, un plástico, una lona. Entonces uno genera túneles y los túneles pues están llenos de trampas, dígame, y el animal está obligado a caer en una de las trampas, ¿sí? Ya sea en una funnel tracks o en una pitfall tracks, que son las trampas de caídas. Entonces así funciona y más o menos ese sería como el esquema de distribución de las trampas que vamos a hacer en campo, y para eso pues les estaba pidiendo que consiguieran algunos cuñetes de pintura. Aquí que quiero mostrarles algunas características de los grupos de anfibios. Por ejemplo, aquí vemos los urodelos y vemos que en los urodelos, por ejemplo, se presentan ojos desarrollados que poseen párpados, ¿sí? Algunos surcos costales que ellos tienen, pliegues costales, y generalmente en los urodelos, digamos que las extremidades son menos de 4 veces lo largo del cuerpo, son muy cortas en urodela. Si usted mira por ejemplo, las gimnofionas, ¿sí? Las caecilias, entonces mire que tienen un ojo poco desarrollado, tienen una apertura tentacular, tienen también algunos pliegues, por eso se parecen a las lombrices de tierra, a los anélidos, unos anillos primarios. En la parte posterior está la cloaca. Total, son animales prácticamente fosoriales, ¿no? Para que pues vayamos asociando algunos individuos que vamos a capturar. En cuanto a lo que hace referencia a Anura, un carácter muy importante para los anuros es la presencia de los tubérculos en sus patas, ¿sí? Entonces, digamos que hay tubérculos de dos tipos, unos tubérculos que están ubicados en la región palmar del animal, ¿sí? En este caso yo no es que esté diciendo que yo sea un anuro, claro. Y ustedes van a ver que aparecen entonces unos tubérculos supernumerarios, mírenlos acá, son muy pequeños y ellos se encuentran prácticamente en medio de la articulación de la falange. Entonces, si esta fuera la extremidad de un anfibio, digamos que esos tubérculos supernumerarios estarían por aquí, pero no aquí en mi pliegue donde hago la articulación. Aunque en estos pliegues de la articulación nosotros encontramos unos tubérculos que son precisamente los tubérculos subarticulares. Pero también aparecen unos tubérculos en ellos acá bien desarrollados que son el tubérculo palmar, ¿cierto? Y aparece el tubérculo tenar, hay dos tubérculos bien desarrollados. Pero también aparecen unos tubérculos menos desarrollados que estos, que son los palmares accesorios, y son características importantes a la hora de la taxonomía de los anfibios. Entonces, hablamos de unos tubérculos palmares, pero hablamos de unos tubérculos también plantares. O sea, cuando yo pongo el animal así. Y entonces ahí pues también aparecen los tubérculos subarticulares, aparecen plantares,
aparecen unos tubérculos de acuerdo a la región, por ejemplo, tubérculos metatarsales, y algunos anfibios, no todos, presentan algunos cojinetes o discos adhesivos, como pueden ver ustedes acá, ¿sí? Serían unas características que son importantes para la taxonomía. Otra característica en taxonomía, por ejemplo, en anfibios, es prácticamente la cabeza, ¿sí? La forma de la cabeza. Entonces ustedes van a ver que algunos anfibios presentan la cabeza como truncada. O sea, usted ve la forma y ¡pum!, como si se cortara abruptamente. Otros presentan, por ejemplo, lo que es la cabeza, prácticamente la boca redonda, ¿sí? Perfectamente. Otros anfibios son inclinados. Algunos son prácticamente acuminados, o sea, puntiagudos, y en otros individuos podemos hablar de anfibios que tienen la cabeza sobresaliente, y son caracteres importantes, ¿sí? Para ellos, ahorita miramos algunos caracteres de ellos. Y aquí un asunto que me interesa que se observe claramente, y voy a tratar de, creo que se ve, vamos a dejarlo, espero que se vea, es una clave taxonómica de tipo dicotómico para la identificación del material en el caso de anfibios. Entonces miremos acá un ejercicio muy sencillo de una clave. Entonces la clave es dicotómica y presenta dos estados, el estado ausente o el estado presente. Entonces, por ejemplo, miremos esto. 1. Ausencia de miembros, ¿sí? Es la primera opción. Y entonces dice, si los miembros están ausentes, orden Gymnophiona, familia Caecilidae, que es 1. Ahora, presencia de miembros. Si tiene miembros, es Anura. Y eso me mandaría a 2. Me manda a 2. Dentro de 2. Entonces, fíjese que la clave dijo, o tiene extremidades o no tiene. Si no tiene extremidades, son Gymnophionas. Si tienen extremidades, son Anura, pero también en la clave falta que podría ser Urodela, porque también tiene extremidades. Sin embargo, sigamos mirando y revisando la clave, pues no todas las claves se adecuan a nuestras necesidades, y ya veíamos en peces que podemos cometer errores a la hora de pasarlas. Entonces, digamos que la Anura nos mandó a 2 y empezamos a mirar, bueno, presencia de pliegue cutáneo poscefálico. Si lo tiene, familia Microhílide. Entonces, nosotros vemos aquí en esta gráfica cómo las microhílides presentan un pliegue poscefálico cutáneo. Entonces, aquí lo podemos ver. Entonces, eso está presente en las microhílides, ¿sí? Ausencia del pliegue cutáneo poscefálico. Pues si no tiene, fíjese que uno es que tiene y el otro no tiene el pliegue. Si no lo tiene, entonces la clave lo lleva y le dice que se vaya a 3. Presencia de discos adhesivos o membrana interdigital de gran desarrollo en el miembro posterior, familia hílide. La primera fue microhílide. Entonces, si presenta discos adhesivos y un desarrollo importante en las membranas interdigitales, entonces es la familia hílide. Y entonces vemos cómo las hílides poseen aquí los discos adhesivos y las patas traseras, fíjese, esas membranas interdigitales bien desarrolladas, y es una característica de Anura, pero precisamente dentro de la familia hílide. La otra opción, ¿cuál sería, muchachos? Hombre, pues la otra opción sería ausencia de discos adhesivos, membrana interdigital poco desarrollada en el miembro posterior, ¿sí? Ahora, si es así, entonces nos manda a 6. ¿Qué dice 6? Presencia de glándulas parótides, ¿sí? Familia Buffonia. Entonces, listo, no tiene pliegue bien desarrollado, pero tiene unas glándulas bien grandes mostrándose acá, las parótidas, y eso hace parte de todos los bufónides que tienen grandes parótidas desarrolladas, ¿sí? Así como, por ejemplo, la familia Leupiridae en anfibios, ¿sí? Tiene la presencia de una glándula inguinal, pero eso nos lo va dando la clave. Entonces vemos aquí que algunos anfibios tienen glándulas inguinales desarrolladas.